Bueno, buenos días. Bueno, en esta oportunidad, como quería empezar, como ustedes saben, el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que serán inapelables aquellas resoluciones que se dicen en procesos en los que el monto cuestionado sea inferior a 50.000 pesos. Es decir, que se establece la figura de la inapelabilidad de razón del monto. De la sola lectura de la norma, a mí me surgió el siguiente planteo. ¿Resulta acaso el criterio económico utilizado a los fines de limitar el sistema recursivo justo o arbitrario? Más aún, ¿es constitucional una norma de esa naturaleza o no lo es? Debo admitir que la mayoría, como ustedes también sabrán, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia de manera sostenida ha establecido y ha afirmado la constitucionalidad de este artículo, por entender que la instancia única unipersonal es constitucional, ya que la doble instancia no es una garantía constitucional o prevista en nuestra Carta Magna como tal. Lo que sí ha previsto la Constitución es la defensa en juicio del artículo 18, y en términos de la propia Corte Suprema lo que se dice es que esa defensa está debidamente garantizada con la instancia judicial, es decir, con esta posibilidad de ser oído, de ofrecer y producir pruebas, sin necesidad de una doble instancia judicial. Ahora bien, esa es la postura dominante y predominante. Lo que intentaré en esta oportunidad es al menos intentar esbozar una postura contraria, esto es la idea de que existe al menos un serio problema de ajuste del orden constitucional de esta norma. Y para hacer esto, lo que haré será principalmente distinguir los tres argumentos centrales de la posición predominante para luego intentar refutar o confutar estos argumentos. Y así, en este sentido, el primero de ellos tenía que ver con esta idea de la doble instancia como garantía constitucional. Tengo claro que se viene difundiendo esta idea de suprimir la doble instancia como garantía constitucional en el ámbito civil, por entender que esta se trata de una herramienta de la política legislativa y como tal responde a criterios de necesidad, de oportunidad, es decir, es prescindible. Pero entiendo que en este aspecto y cuando nos referimos a la doble instancia debemos analizarla desde un punto de vista en concreto, que es el punto de vista de los tratados internacionales. Acá tenemos específicamente nuestro Pacto San José de Costa Rica. El artículo 8 del pacto establece y enumera una serie de garantías constitucionales, entre ellas el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal de una instancia jerárquicamente superior. Es decir, que entiendo que con la incorporación de este tratado con jerarquía constitucional se trama una compleja conjugación entre lo que es la instancia única y lo impuesto o lo determinado por tratados con jerarquía constitucional. Es decir, el artículo 8 establece un piso mínimo de garantías que se deben observar en todos los procesos. Y digo todos porque entiendo, digamos, desde mi humilde punto de vista, que es posible extenderlo también a los procesos civiles y no solamente a los procesos penales como sostiene la mayoría de la doctrina y jurisprudencia. Y esto es así basándome fundamentalmente en dos argumentos. El primero de ellos es de una interpretación literal. Si nosotros leemos el artículo 8 del pacto, en el segundo numeral, si bien en una primera parte se refiere a el culpado de un delito, el inculpado de un delito, con posterioridad y en una oración aparte, se refiere al proceso y enumera allí las distintas garantías, es decir, que no hace ninguna distinción sobre si es un proceso penal o no. Y el segundo de mis argumentos, que tiene que ver con un argumento de autoridad, y siguiendo este lineamiento, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha expedido al respecto, en la oportunidad justamente de determinar la incidencia del artículo 8 y específicamente si este era aplicable a los procesos penales únicamente. En el fallo AENA del año 2001 y después ha ratificado esa postura en distintas opiniones consultivas acerca de que el elenco de garantías enumeradas en el artículo 8 debe necesariamente aplicarse a todos los procesos, civil, penal, laboral o de cualquier otro carácter. Por eso entiendo que, analizada la cuestión desde este punto de vista, impone que cualquier ordenamiento procesal interno que pretenda superar el test de constitucionalidad deberá necesariamente garantizar este piso mínimo de garantías. El segundo de los argumentos tiene que ver con esta idea de la insignificancia del monto en juego. Es decir, lo que se dice es, dada la insignificancia del monto en juego, esto es, por tratarse de causas de menor cuantía, es torna aplicable el principio de que el retor no se ocupa de causas de poca trascendencia. Y esto a mí también me hizo replantearme otra cuestión, y es la siguiente: ¿qué es menor cuantía? ¿O cuándo algo es poco o cuándo algo es mucho? O, en definitiva, ¿cuánto debe ser la cuantía para ser considerada menor? Y este problema ya se lo plantearon
hace mucho tiempo los estoicos, en especial Euclides, cuando planteaba y se preguntaban cuántos pelos debía tener o no tener una persona para ser considerada calma, en la conocida paradoja de Sócrates. Brevemente les puedo explicar de esta manera. Supongamos que acá hay 100.000 granos de arena, ¿sí? Y supongamos que 100.000 granos de arena es un montón de arena. Si 100.000 granos de arena es un montón de arena, también lo será 100.000 granos menos un grano de arena. Y por aplicación de esta norma o esta premisa tan plausible, porque nadie se cuestionará que 100.000 granos de arena dejará de serlo porque le quitemos solo un grano, si aplicamos esta premisa un número determinado de veces, en el ejemplo 99.999 veces, llegaremos a la conclusión de que un grano de arena es también un montón de arena. Es decir, lo que quiero con ello significar es que la paradoja de Sócrates plantea un serio desafío a algunas de nuestras intuiciones conceptuales. Es decir, es difícil escapar de los efectos devastadores que plantea esta paradoja. Por ello, quizá el legislador ha decidido evitar utilizar términos vagos y dijo cuánto es el juicio de menor cuantía, menos de 50.000 pesos, y por ende inapelable. Pero también entiendo que una cuestión de política legislativa no puede desatender el encuadre constitucional impuesto por los tratados internacionales que les mencionaba anteriormente. Además, esto también tiene que ver con otra cuestión. A mí, según mi punto de vista, se violenta el principio de igualdad sustancial, es decir, dos causas sustancialmente idénticas, una por la suma de 50.000 y otra por 49.999, una será apelable y la otra no. Y también tengo en claro que el legislador puede establecer diferenciaciones, de hecho puede y debe hacerlo, pero para ello deben existir razones suficientes para distinguir. Otra cuestión es insignificante para quién. Para una multinacional seguro lo será. Ahora, para una persona cuyos ingresos mensuales oscilen en 3.000 pesos, sin duda que será una cifra exorbitante. Y esto sucede porque creo que existe un serio problema de ajuste al orden constitucional de esta norma. Es una norma de excepción en desmedro de grupos menos aventajados. Por eso entiendo que se trata de una discriminación arbitraria, en tanto y en cuanto no se complemente con una estructura de la justicia para pequeñas causas. Y finalmente, con respecto al tercero de los argumentos que sustenta la posición predominante, tiene que ver con la celeridad procesal. Lo que se dice es que este sistema ofrece importantes bondades. Celeridad procesal, una justicia más rápida y sobre todo descongestionamiento de los tribunales de alzada. Ahora, esto es una tesis que responde a la perspectiva desde el Estado, desde la administración de justicia y desde sus recursos, y desatiende la perspectiva del individuo, del justiciable, de quien recurre a la justicia en búsqueda de la solución de un conflicto. En definitiva, en esta búsqueda necesaria e imperiosa de mayor celeridad procesal, tampoco podemos desatender la búsqueda de otra cuestión igualmente importante, que es la seguridad jurídica. Es decir, esta idea de necesitar cada vez justicias o sentencias de mayor calidad y en definitiva más justas, sobre todo si, como todos pretendemos, una justicia o se pretende una justicia más rápida y por ende más expuesta al error. Y finalmente, sí, ahora a modo de conclusión, la idea que quería dejarles, al menos para si se puede replantear algo, es esta idea de que la finalidad perseguida por el 242 puede ser alcanzada a través de otras vías, otras alternativas, menos atentatorias de la doble instancia, de la seguridad o de la igualdad. Ya sea creando nuevos juzgados, nuevas cámaras de apelaciones, y creando, por ejemplo, normas arancelarias que incentiven acuerdos extrajudiciales, optimizando los recursos humanos ya existentes de la Administración de Justicia, en fin, una serie de alternativas que lo único que las menciono a título ejemplificativo y sin ánimo de agotarlas, pero sí con ello queriendo significar una idea, la idea de que existen otros caminos posibles, o usando palabras grandilocuentes, existen otros mundos posibles, y con esto sin ninguna connotación política, otros mundos posibles en donde exista justicia para todos y todas.